Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues los saludo con el gusto de siempre y les dejo este video en la plataforma de Pira en la materia de literatura 2 para que les pueda servir de apoyo para el estudio del segundo momento. Como ustedes ya lo saben, esta semana y la que viene empezamos con evaluaciones. Y bueno, pues realmente este video de 30 a 35 minutos no es más que un repaso completo, algunos datos históricos y algo que todavía tenemos que remarcar para poder dar por concluido nuestro momento, que tuvo por nombre del modernismo al vanguardismo. Y bueno, pues vamos a empezar con este pequeño repaso. Ya habíamos hecho uno durante lo que fue la sesión de línea, pero ahorita nos vamos a poner a hacer un poco más de repaso y en cuestión algunas dudas que hayan surgido. Vamos a hacer como tal también el repaso, obviamente, de nuestro material de apoyo, que tuvimos también la parte de presentarlo, y el cual material de apoyo que ustedes pueden disponer en la plataforma de Pira para que puedan también estudiar, para que puedan recurrir a él y no tengan ningún inconveniente al presentar su examen, que si no mal me equivoco tendrá lugar el día 11 de mayo, que es el día lunes. Y bueno, pues espero que les sirva este pequeño video y puedan apoyarse para llevar a cabo dicho examen. Y bueno, pues vamos a arrancar. Nuestro momento 2 tuvo por nombre del modernismo al vanguardismo. Vimos todo lo relacionado a la parte de checar todo lo que conllevaba la parte de los tintes, de las vanguardias, de esa parte que innovó y renovó ya la literatura, y que obviamente traía una antesala, traía una historia, traía un proceso, y ese proceso ya lo vimos en el momento 1, y bueno, ahorita partimos de esta situación. Bueno, el momento 2 del modernismo al vanguardismo, ¿sale? Del modernismo al vanguardismo. ¿Qué se define por modernismo? Comprendemos que el modernismo no es más que una corriente literaria de la parte española que se le conoce como un fundamento poético, ¿sale? Desarrollado como tal entre la parte de los años de 1880 y 1920, y que comprende como tal la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad, ¿ok? Al principio de nuestras sesiones de clase, que fue por ahí de la fecha del 23 de marzo, si no me equivoco, que fue la primera semana de clases o sesiones en línea que tuvimos, veíamos y les comentaba que uno de los pioneros dentro de la literatura modernista fue, y como tal designado también como el padre de la literatura modernista, fue Rubén Darío. Rubén Darío es una pieza fundamental para esta etapa, ya que siendo uno de los grandes autores crea obras inéditas que tuvieron en su momento también mucho revuelo, pero que él las adapta a un nuevo lenguaje, como la palabra de la corriente literaria modernista lo representa. Entonces, él hace ese pequeño cambio en el lenguaje y adapta esas obras que ya en su momento tuvieron un ingenio, que tuvieron un lugar en la sociedad, y las readapta a ese lenguaje, no perdiendo la esencia de las mismas. ¿Sale? De hecho, era una de las características dentro del modernismo, que muchas obras literarias y artísticas ya habían sido readaptadas sencillamente a cambiar un nuevo lenguaje, ¿sí? Pero que ya en su momento tuvieron mucho ímpetu, tuvieron mucha importancia, ¿sí? En otras etapas antes del modernismo, y Rubén Darío, como padre y entre otros autores, las readaptan a un nuevo lenguaje. ¿Para qué? Para que pudieran ser mejor comprendidas, para que pudieran ser mejor entonadas, inclusive, porque muchas de ellas eran no solo novelas literarias o obras literarias modernistas, sino también poemas literarios. Entonces,
Rubén Darío es una pieza fundamental entre el antes y el después del modernismo, entre otros percursores de esta etapa que vamos a ver más adelante. Y bueno, siguiendo con parte de las diapositivas, como se los comentaba, muchas de las características importantes era, consagrado por la obra, Rubén Darío siendo uno de los pioneros, y se manifestaba la espiritualidad y la religiosidad en la concientización de la muerte. Hemos visto en varias etapas de la literatura que la religión católica marcaba un antes y un después. Inclusive era como el estandarte de las sociedades que en ese entonces estaban representando a esas etapas o durante esas etapas. Pero en esta parte se ve claramente que la espiritualidad era, no importaba si tú creyeras en Dios, en un Dios, en varios dioses, o no importaba a qué religión pertenecieras, era muy importante pertenecer a la católica, porque era la pionera también como tal, pero también era muy importante que te hicieran esa concientización que qué pasa después de la muerte, qué sigue después de la muerte, porque siempre empezaban a manejar que había algo después de esa parte, ¿no? Entonces te marcaban mucho esa concientización a la muerte, al cómo dirigirte, al cómo ir, todo ese proceso místico que se iba transformando y detonando. Posteriormente, otra de las características es el aristocratismo. El aristocratismo se puede definir como aquellas personas que se manejaban con una altivez, una forma de sentirse superiores a los demás, y es ahí cuando parte la creación o la detonación, no la creación, la detonación de las clases sociales. Lo que hoy actualmente tenemos como una clase alta, media y baja, bueno, no existía en esa etapa. En esa etapa, en ese momento de la etapa del modernismo, solamente existían dos clases, se detonaron dos clases sociales a través también de la revolución industrial, y era la clase alta y la clase baja. Entonces, obviamente en la clase alta se entiende que estaba el grupo o los sectores como los políticos, como los empresarios, como inclusive los sacerdotes, la gente de la religión, todas esas personas, todavía se manejaban los burgueses, los feudales, todas esas personas que tenían y obviamente un cierto dinero, tenían ciertas, bueno, no empresas, lo que hoy conocemos como empresas, pero en ese entonces fábricas, tenían ese cierto rango, pero inclusive no se manejaban tanto por lo que tenían, sino por de dónde venían o de quién provenían ellos, de la descendencia de su familia. Y obviamente al manejar un apellido, aunque no tuvieras un recurso enorme, ¿no?, pertenecías ya solo por ese hecho, pertenecías a ese tipo de clase social alta y manejabas o entrabas dentro de esa aristocracia que era la que se manejaba, la altivez con la que la gente de esos sectores veía a los demás, ¿no? Otra parte o otra característica muy importante que vimos durante la etapa del modernismo fue la musicalidad, dice, conseguida gracias al manejo virtuoso de aliteraciones y onomatopeyas atrevidas del ritmo y de ritmos que iban obviamente de la mano con todas las creaciones literarias que se iban haciendo y las adaptaciones que obviamente muchos autores hacían a las obras literarias de ese momento. Entonces, esa era la parte de la musicalidad, ¿no? Porque muchos la musicalidad, pues lo primero que se te viene el tipo de música que oían, ¿no? Y era eso, más que nada el cómo aprender a manejar de manera con todos los mecanismos que podían surgir de una rima, de una prosa, de esto, esa parte para poder crear y generar esa entonación, sale obviamente para la gente, ¿no? Y bueno, una de las siguientes características y una de las últimas era la renovación del verso y la prosa, adaptación a la versificación griega y medieval a la lengua moderna. Volvemos un poco a lo que yo manejaba al principio,
que decía que los autores agarraban obras que ya eran, pues obviamente ya llamaban la atención, ya habían sido, en su momento habían marcado un antes y un después, y las toman y solamente readaptan con un nuevo lenguaje, una nueva forma de versificación. Y aquí parte tres cuestiones o tres etapas muy importantes que las estuvimos viendo desde literatura 1, que es de que iniciamos la parte de literatura 1 en el semestre pasado, de dónde provenía la literatura, de cómo nace, y acuérdense que nace en Grecia, ¿no? Entonces la literatura griega, ¿sí? O romana también, la medieval y la lengua moderna. Llegamos a la lengua moderna. Entonces hay tres vertientes muy importantes de donde hay obras que se readaptan al modernismo. La parte de Grecia, o sea, la parte romana, griega, la medieval y la moderna. ¿Sí? No vamos a perder esos tres esquemas muy importantes de donde se va evolucionando y marcando toda la parte de nuestra literatura moderna. Ahora bien, siguiente. Dentro de eso, esas eran las características que marcaron al modernismo. La siguiente parte habla sobre qué es lo que estaba pasando en el contexto histórico y social en ese momento. O sea, ¿por qué momentos estaban atravesando las personas que estaban en esa etapa, en esa situación? Y bueno, aquí había en el aspecto social, político, económico, religioso y demás. Nos empezamos con algo que, bueno, fue un detonador para la creación de las clases sociales, esto que les estaba comentando, y que fue también un parteaguas y una apertura para generar nuevas cosas, nuevos ingresos, nuevos fábricas, nuevas empresas, nueva derrama económica en ese momento, y era el hecho de que muchas familias europeas vienen a instalarse a México para crear negocios, para crear esos trueques, todavía esas negociaciones que les permitían establecerse aquí con sus familias y generar un capital de dinero, ¿no? Y obviamente ir perteneciendo a esa clase social. Bueno, vamos a empezar. El aspecto político. En ese momento, Italia, Alemania adquieren ya su unificación en totalidad. Recordemos que obviamente vivían en conflicto en muchas ocasiones, vivían en estos dos grandes países que hoy en día podemos seguirlos manejando como países de primer mundo, sobre todo, bueno, en esta parte Alemania, pero que obviamente empiezan a adquirir esa situación, ¿no? Entonces se unifican completamente para poder seguir generando más crecimiento. Otro aspecto político que marca y detona esta etapa es que Francia, Inglaterra y Bélgica en el continente europeo y Estados Unidos en América consolidan su capacidad de expansión y poder. Eso es lo que yo les decía, empiezan a expandirse de una manera tan uniforme, tan fuerte, tan empoderarse, que obviamente empiezan a ganar terreno sobre otros países y empiezan a tener una jerarquía mayor. Por eso también desde ahí se desprende la evolución que han tenido para que hoy en día se les llame que son países de primer mundo. Bueno, otro aspecto en la ciencia y en la tecnología es que los avances de la ciencia se van descubriendo logros como algo que hoy tenemos y que, bueno, México le apostó a todo en este recurso, que es un recurso que nos ha ayudado bastante, pero pues también viene una recesión económica actualmente por lo que estamos viviendo en esta contingencia, que es la creación y el descubrimiento el descubrimiento del petróleo. El petróleo y la electricidad. ¿Sale? Que son dos cosas, son dos recursos muy importantes que hoy en día tenemos y que, bueno, actualmente el petróleo pues está pasando por una situación alzas y bajas de manera económica que están impidiendo obviamente el crecimiento económico en México, están llevando a la baja muchas cuestiones de recursos. Aparte, esta contingencia nos está dejando en la ruina, se puede decir. Y bueno, para no salirme más del contexto, estos dos recursos como la electricidad, que es de suma importancia, pues se crean dentro del mismo en este proceso de la etapa del modernismo. Y bueno,
Hay una mejora en la maquinaria de las fábricas porque ya empezaba ese boom de la creación, de la apertura de fábricas y los medios de comunicación, lo cual dan como resultado la segunda revolución industrial. Lo que yo les decía, la revolución industrial marca y detona un antes y un después dentro de nuestra propia sociedad, mejorando obviamente toda esta situación y al momento de renovarse estas fábricas, pues surge esta segunda revolución industrial, ¿no? Y bueno, por tercer punto, se desarrolla la economía capitalista, ¿sí? Iniciándose la era del intercambio comercial mundial. En parte lo que yo les decía, ¿no? Venían familias europeas que se detonan aquí a México en este momento, en este movimiento de la segunda revolución industrial y obviamente empiezan a generarse y a entablarse como mercaderes para poder generar un capital. Y quienes trabajaban en la revolución en las fábricas, en este movimiento, bueno, pues obviamente las personas con escasos recursos, no eran mucho gente de aristocracia, obviamente, pero ya se les denominaba empleados o obreros, ¿ok? Y bueno, eso es lo que sucedía o estaba pasando en ese contexto histórico-social en la etapa del modernismo. Ahora bien, obviamente dentro de todo esto, nuestra literatura empieza a tener cambios, ¿no? Cambios y empieza a tener etapas. Se puede decir que nuestra etapa del modernismo, ya regresando a la parte de la literatura, de las letras, de todo lo que estaba antes haciendo, se manejaban dos etapas muy importantes. La primera etapa se le llamaba la etapa de los percusores y la segunda etapa estaba marcada por la segunda etapa de la plenitud. A continuación les voy a mencionar los autores que estaban ubicados dentro de nuestra primera etapa, que eran percusores, y de qué país se originaba, porque para esto hay algo muy importante. América ya estaba, en nuestro continente americano explotó muchos autores, México fue uno de los explotadores de muchos autores en esta etapa, pero sobre todo en la primera y en la segunda etapa del modernismo, pues se manejan muchísimo más, ¿no? Manuel José Otón, Salvador Díaz de Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, originarios de México, ¿sí? Entraron dentro de nuestra primera etapa de percusores. Ellos venían a innovar y a renovar y a dar esa evolución junto con Rubén Darío. José Martí, originario de Cuba, ¿sí? Entraba también dentro de nuestra primera etapa y a partir de hoy vienen los que voy a mencionar a continuación, son los que ya entran dentro de nuestra segunda etapa. Rubén Darío, a Rubén Darío lo coloca nuestro autor del libro como un autor que estaba dentro de la segunda etapa de la plenitud del modernismo, pero él era un pionero, él era pionero de esto, entonces vamos a manejarlo y vamos a ubicarlo a él como el padre, como se los había dicho, padre de los precursores de la etapa del modernismo, ¿sí? Rubén Darío, o sea, así como es, porque hay otros autores que manejan también a Rubén Darío como el punto de vista que les estoy dando, que fue uno de los precursores más arraigados en esta etapa. Entonces, vamos a manejarlo a él, pero bueno, nuestro autor lo coloca dentro de nuestra segunda etapa de plenitud a Rubén Darío, originario de Nicaragua. Originario de Colombia, José Asunción Silva, José Enrique Rodo, Julio Herrera Resín de Uruguay, Leopoldo Lugones de Argentina, José Santos Chocano de Perú y en México entran dentro de nuestra última segunda etapa de plenitud Luis Gonzaga Urbina y Amado Nervo, ¿ok? Bueno, pues ellos fueron los percursores y los encargados de hacer la revolución en toda esta parte de nuestra literatura en la etapa del modernismo. Y bueno, pues después de todo este modernismo que se vino dando y que se vino manejando, se abre un paréntesis y hay una etapa que ya es la que estamos entrando y dice, en esa etapa los autores decían, bueno, ya adaptamos las obras, ¿no? Ya trajimos obras
de etapas anteriores y ya las readaptamos a lo que nosotros pensamos para que la gente las pueda comprender de mejor manera sin, ojo, algo que siempre les he dicho en literatura, sin perder la esencia, porque no podían perder la esencia. Algo que ningún autor podía permitir era que una obra literaria pudiera perder la esencia, ¿sí?, al momento de ser readaptada en algún tipo de lenguaje. Podrías quitar palabras, meter nuevas. Uno de los vicios del lenguaje que se manejaba mucho en este tipo de literaturas, ¿sí?, era el arcaísmo. Recordemos que el arcaísmo dentro de nuestros vicios del lenguaje no es más que el uso de palabras ya viejas, ¿sí?, que ya no se escuchan hoy en día, que ya no se mencionan y que incluso dentro de nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya no están estipuladas. Y esas palabras viejas o esas palabras que ya, bueno, hoy le podemos decir palabras viejas que ya no existen, que ya no están en el diccionario, bueno, en su momento fueron muy, muy importantes para el uso de la creación de grandes obras literarias, novelas literarias, poemas literarios, obviamente en esas etapas de las que hoy estamos hablando. Entonces, los autores tenían que iban readaptando obras que tuvieron su ímpetu en su momento. Y en la etapa del modernismo dice, bueno, ¿saben qué? Pero queremos más. No nos conformamos con ahora readaptar, ¿sí?, toda esta parte. Necesitamos algo más. Y ese algo más que ellos buscaban o que ellos querían entra a la etapa que hoy estamos viendo, que fue la del vanguardismo, ¿sale? La del vanguardismo. Y bueno, ¿qué es el vanguardismo? El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas literarias y como tal obras artísticas reactivas que surgen como tal en los siglos XX, en el siglo XX, ¿sale? También conocido como el avant-garde. En francés e inglés es un conjunto y un concepto que hace referencia a movimientos artísticos, culturales, filosóficos y sociales que realizaban innovaciones dentro de los campos. Aquí en el vanguardismo, la filosofía, yo siempre he dicho que la filosofía es la prima chica de la literatura, ¿sí? Van de la mano. Pero en ciertas etapas de nuestra literatura la filosofía tiene más apego, tiene más auge, ¿no? Y va más de la mano. Entonces, eso es lo que pasaba en la etapa de la vanguardia. La filosofía empezaba a detonar y a marcar mucho mejor la literatura en la etapa del vanguardismo. O sea, se veía más inerte. ¿Por qué? Más adelante lo voy a explicar, pero los autores se veían tocados por la parte de empezar a filosofar y a raíz de la filosofía empezaban a crear nuevas obras literarias y a aumentar o a readaptar obras, pero con otra entonación. Ojo, nuevamente lo vuelvo a recalcar, sin perder la esencia, ¿sale? Entonces, realizaban innovaciones dentro de sus campos, rompiendo con normas y las tradiciones establecidas que ellos tenían, especialmente aquellas que desarrollaban a partir de un acontecimiento que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el vanguardismo literario se detona la Primera Guerra Mundial, de la cual vamos a platicar más adelante, y bueno, características que impactan al vanguardismo. La primera, el rechazo a la tradición y a las costumbres. Esas ya estaban completamente fuera ya no las querían, decían, estas ya no nos sirven, ahora sí, voy a agarrar las hechas bolita y a la basura. Y no porque no les sirvieran, sino porque, como yo les decía, ya la filosofía empezaba a permear más dentro de muchos autores. Entonces empezaban a filosofar y decían, bueno, pero ¿por qué esto, no? Entonces agarraban todo lo que habían hecho autores anteriores, obviamente, y ellos que empiezan a hacer la trascendencia y la evolución, lo agarran, lo echan bolita y a la basura.
ya no me servía. Entonces rechazan las costumbres y la tradición. Costumbres que ustedes recordarán y tradiciones muy marcadas y muy severas que se vivían en la etapa medieval, que se vivían en el neoclasicismo, que se vivían en la etapa de Grecia, en Roma, y obviamente que fueron detonando y fueron haciendo un cambio de tintes, obviamente dentro de nuestra literatura. Bueno, segunda característica, búsqueda por formas más libres, o sea, querían un pensamiento más libre, más fuera de esas costumbres, aunado al punto número 1, por ejemplo, en la religión, ¿no? O sea, lo que les decía, la religión marcaba muchas pautas, ¿no? Les cerraba a las casas, el camino para que pudieran, obviamente, empezar a permear, ¿no? Pero aquí no, o sea, aquí me siento más libre y soberano para poder empezar a pensar a pensar con mi cerebro y ya no dejarme llevar por lo que me decían. Y entonces empezaba a tomar una crítica más en mi punto de vista y en mi opinión personal de lo que yo creo, de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Era la forma congruente, desde ahí empieza la forma congruente, que bueno, el ser humano siempre la debería de tener, ¿no? Entonces buscaban formas más libres para poder generar esos pensamientos y adaptarlos a una obra literaria. La experimentación de formas, sus formas inclusive en las pinturas, porque ustedes empiezan a ver autores que detonaban y se iban completamente por la borda con nuevas cuestiones. Entonces, eso era muy importante, la experimentación de las formas que empezaban a desarrollar, ¿sale? La inconformidad con el mundo, estaban inconformes con todo lo que estaba pasando y la incorporación de nuevos temas artísticos que inclusive para la sociedad hacían tanto ruido que eran escandalosos. Eran en pinturas y en obras literarias, porque empezaba a generarse la pintura más y eran rechazadas, porque todavía había sectores de la sociedad en la etapa del vanguardismo que obviamente se mantenían ante las costumbres arraigadas y los autores ya no estaban tan aferrados a ese tipo de ideas, ¿ok? Entonces eran escandalosas completamente muchas obras literarias e inclusive obras artísticas, obras literarias y las pinturas, porque ahí marcaban mucho como el antes y el después de todo, ¿ok? Bueno, en el contexto histórico-social manejamos manejamos 3 periodos: el prebélico, la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. El periodo prebélico como tal iban de la mano los 3, ¿sale? Porque primero obviamente entra este periodo, posteriormente la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras, ¿sale? Que bueno, los países de primer mundo que hoy conocemos empezaban a hacer una especie de situaciones que permeaban y que detonaron esta Primera Guerra Mundial. Y bueno, obviamente la Primera Guerra Mundial, que abarcaba mucho, detona también la expresión artística de los autores para el vanguardismo y es una parte permeable en el contexto histórico y social porque marcó todo, lo político, lo económico, lo social y demás, ¿no? O sea, tenían que evolucionar. Entonces, esta es la Primera Guerra Mundial la podemos determinar como una abre puerta ante nuevas cosas que se venían dentro ahora del vanguardismo, ¿no? Y bueno, la Primera Guerra Mundial, tengo que comentarlo, esto se comprendió hasta el año 1913, sí, Alemania e Inglaterra, países de primer mundo como tal, actualmente tuvieron un crecimiento económico despampanante y la guerra duró 4 años, del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, ¿ok? Ahora bien, dentro de la técnica, ciencia y filosofía, esta es la parte con la que quiero cerrar en lo último ya para estos últimos minutos dentro de nuestro video. Yo les comentaba que tuvo una vanguardia muy fuerte porque en técnica, ciencia y filosofía ya se empezaba a permear más las ideas espontáneas, las ideas de tener un conocimiento autocrítico más que nada. En primer lugar, se desarrollaba el automóvil, la aviación y el cine, que obviamente eran medios de comunicación y medios de transporte que, bueno, detonaron obviamente a la sociedad y que abrían una antesala a
ser más libres, a no vivir tanto en esos regímenes o en esas costumbres que existían. Segundo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein se veía cuestionada. Recordemos que Albert Einstein era uno de los personajes en ciencia que estudiaba mucho, investigaba, pero todas las teorías que muchas veces él hacía o hacía proyectos o tenía ideas en esta parte eran rechazadas porque lo tachaban de loco, inclusive muchas veces, ¿no? Pero realmente Albert Einstein tenía un cerebro tan grande que manejaba todo y sustentaba todo y decían, ¿saben qué? Aquí está y aquí está sustentado. Y muchas de esas teorías hoy actualmente salen reales y dices, no estaba tan, realmente no estaba loco, ¿no? Lo tachaban como tal, pero no estaba. Y algo que permea en la filosofía era la influencia que tenía, lo que yo les decía, la influencia que tenían ciertos personajes dentro de nuestra filosofía y nuestro psicoanálisis inclusive, porque aquí viene un personaje muy fuerte que detona, que empezaban los autores a crear desde ese punto de vista. Ellos leían sus teorías, se identificaban con ellas y empezaban a generar nuevos criterios que esto les permitía filosofar y traspasar toda su ideología a movimientos literarios, a obras literarias más modernas, más vanguardistas, con ideas que escandalizaban de momento a la sociedad, pinturas que escandalizaban a la sociedad, pero que eso al final del día decían, es que es lo que yo creo de acuerdo a esta teoría. Uno de esos dos que permeaba era el primero, Edmund Husserl como psicoanalítico, ¿sí? Y Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud es el padre de la psicología, quien no lo ha leído, quien no lo conoce, y que en ese momento se escandalizaba mucho de la sociedad por las costumbres y los idealismos que todavía sentían y pensaban. Entonces, Sigmund Freud es el primero que contribuye a la investigación estética y el segundo a la aparición de varios movimientos artísticos, permeando siempre en los autores, para que estos autores pues obviamente expresaran esa parte artística que tenían muy guardada. Muchos de ellos se hicieron, inclusive artistas, autores que se hicieron artistas sin saberlo, sin pensarlo, pero pues que obviamente marcaban el antes y el después. Bueno, pues chicos, con esto cierro mi segundo momento. Realmente creo que son 2 puntos, céntrense en esas partes, del modernismo al vanguardismo. Estos temas ya están en plataforma Pira a su disposición en el rubro de temas de presentación PowerPoint de apoyo para contingencias. Los pueden consultar para que puedan estudiar. Espero que este video les haya servido. Es una retroalimentación de todo lo que vimos. Anotamos muchos puntos importantes. Espero que les sirva para la realización de su examen y sobre todo para la comprensión de este momento. La otra semana voy a subir ya un video con nuestra apertura al tercer momento, dado que seguimos en semanas de contingencia y vamos a seguir teniendo nuestras sesiones en línea. Soy Miss Yasmín Dávila, les agradezco su atención, quedo a sus órdenes en el correo electrónico yasmin.davila@soysanangel.mx y recuerden chicos, estamos en semanas de contingencia, quédense en casa. Les mando un fuerte abrazo, bye bye.